En esta clase nos sumergiremos en la creación de un servidor web utilizando el framework Gorilla de Go. Gorilla nos ofrece un enfoque modular para definir rutas y manejar solicitudes, lo que facilita la construcción de aplicaciones web escalables y mantenibles. Vamos a aprender a utilizar las capacidades de Gorilla para definir rutas y manejar solicitudes HTTP de manera eficiente. Además, vamos a explorar cómo agregar middleware a nuestras rutas para realizar operaciones adicionales, como registro de solicitudes o manejo de autenticación. Vamos a implementar una ruta que acepte parámetros dinámicos en la URL y explore cómo acceder a estos parámetros desde el código. Así que vamos a la práctica. Nos encontramos en nuestro proyecto de Gorilla, en el cual ahora vamos a hacer una configuración de rutas y manejo de solicitudes. Para ello vamos a manejar o a utilizar el paquete MUX de Gorilla para definir las rutas y manejar dichas solicitudes de manera clara y estructurada. Vamos a empezar con nuestro main.go, que tenemos por acá. Voy a cerrar la terminal y entonces le indicamos que vamos a ocupar el package main. En este caso vamos a hacer unos cuantos import. Para ellos entonces vamos a importar fmt, log, el net HTTP y por supuesto también nuestro Gorilla. Para ello vamos Gorilla /mux. Listo. Vamos a definir nuestra función main. Listo. Y ahora vamos a crear un nuevo router de MUX. Para ello le indicamos MUX new router. De esta manera. Vamos a definir una ruta principal. En este caso vamos a decirle mediante handle function, que sería esta, que obtengamos barra, la ruta principal. Y mediante una función anónima vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el writer de esta manera y tenemos la request mediante R también. Genial. Con fmt.fprint de esta manera podemos imprimir dentro del write lo siguiente. Podemos indicarle bienvenido al servidor Gorilla. De esta manera. Genial. Y luego, ¿cómo inicializamos el servidor? En este caso también apuntando a un puerto en específico. Vamos a hacer un log para poder imprimir en la terminal y utilizar lo que es el import del log. Y para ello vamos a colocar servidor Gorilla en ejecución en http // aquí sería bien localhost o si no 127.0.0.1 de esta manera y definiendo por supuesto el puerto. Sin embargo, esto solamente nos va a servir para poder imprimir mediante la terminal, pero lo que va a levantarlo sería http.listen and serve de esta manera y entre comillas le indicamos el puerto 8080 y por supuesto las rutas. Bien, en este caso recordemos de que aquí le podemos colocar directamente 127.0.0.1 o bien lo podemos omitir. También se entiende de que el localhost también es funcional ahí y el puerto podemos cambiarlo dentro de lo que es el rango de puertos disponibles, así que lo dejaré por 8080. Bien, vamos a probar esto. Vamos a ir a la terminal. Vamos a ver dónde estamos ubicados. Dice que estamos en el directorio Gorilla, lo cual está bien. Entonces hacemos un go round main.go y de esta manera nos carga. Le damos permitir y en efecto lo que ha cargado acá ha sido básicamente el log que hemos dicho imprimir, que sería servidor Gorilla en ejecución aquí. Bien, esto es lo que encontramos acá. Sin embargo, en el navegador ya podemos probar también esta ruta. Así que vamos a buscar nuestro navegador y le indicamos nuestra ruta y en efecto dice bienvenido al servidor Gorilla, lo cual significa que está funcionando correctamente. Bien, ahora algo que extraño acá, por supuesto, es que al momento de llegar a la ruta especificada no me está generando ninguna salida en el servidor desde la terminal, por lo cual a mí me interesaría poder generar alguna salida. Para ello vamos a implementar middleware, donde agregaremos un middleware a nuestras rutas para realizar operaciones antes o después de manejar la solicitud. Vamos a realizar un ejemplo básico. Para ello entonces, vamos a indicarle, después de esta ruta, vamos a crear una nueva, le decimos use, de esta manera. Y habilitamos una función
Y a esta función vamos a indicarle por parámetro next http.handler. De esta manera, http.handler lo manejamos también de esta manera. Y luego aplicamos acá un return. Ese return, http.handlerFunction. Así. Y por supuesto, también lanzamos una nueva función internamente. De esta manera, le decimos write http.response_writer, de esta manera. Y nuevamente lo mismo con el request. Sería http.request. Tal cual. A ver, abrimos acá. Así. Y entonces marcamos un nuevo log. Un print ln. Donde aquí vamos a imprimir, especialmente, podemos hacer un filtro. Si quieren, podemos imprimir R directamente. Y esto nos va a extraer toda la información que capture, tanto desde el navegador, la latencia, lo que es el método, lo que es también el código de estado del navegador. En este caso el servidor lo que retorna, si es 200, 404, etcétera, etcétera. Bien, podemos hacer eso y luego aplicar un next donde le indiquemos mediante next.serve http de esta manera. Genial. Entonces ahora vamos a probar esto. Cerramos el servidor actual, levantamos uno nuevo, le damos permitir. Y entonces, si nuevamente vuelvo a hacer la consulta, voy a hacer esto más chiquito para que se pueda observar. Y luego hago actualizar acá. Si se fijan, me ha capturado bastante información. Información relevante, ¿no?, de las cabeceras HTTP. Bien, damos nuevamente a recargar y en efecto nos está trayendo mucha información. Para ello entonces quizá todo esto no va a ser fácilmente legible, por lo cual nosotros estaría bueno poder filtrar qué datos queremos. Para ello entonces le indicamos R. Le indicamos que quiero el método y a su vez le indico también que quiero la URL .path de esta manera. Y aquí no le digo que me extraiga todo, sino que me traiga nada más los datos que quiero. Para entonces, permitimos nuevamente, ejecutamos y vuelvo a cargar. Y en efecto, como pueden observar, nada más me trae el método y luego la ruta donde se está buscando. Esto está genial. Recuerden que como es un print ln, nosotros podemos concatenar y reformular nuestra cadena de salida como también nosotros querramos, ¿no?, como sea más conveniente. Así que bien, esa es la manera en la que vamos a utilizar lo que es este middleware. Bien, este middleware también lo podemos separar, lo podemos dejar en una función aparte. Si queremos calcular la latencia, queremos extraer información más precisa, también lo podemos hacer, por supuesto. Bien, voy a crear una función que se llame login middleware, por ejemplo, donde aquí se le pasen el next http.handler, el manejador, y luego http.handler, y desde acá nosotros hagamos un return, que básicamente sería lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, http.handlerFunction, acá, donde se le pase una function también acá, genial, y http.responseWriter y luego también el request. De esta manera. Y luego podemos asignar algunas variables para empezar a jugar. Por ejemplo, vamos a inicializar un valor mediante, sería el tiempo, el ahora. Para ello vamos a necesitar también la librería de time, que si hago un control S, este en automático me diría agregar. Así que vamos a buscarlo arriba y lo tenemos aquí, time. Genial. Lo que todavía no tenemos declarado en sí, o bueno, no está usado más bien, lo que es la variable start. Por ahí entonces vamos a llamar al siguiente controlador en la cadena de middleware, que sería de la siguiente manera, un next.serve http wr, el writer y el request. Bien, vamos a calcular la latencia ahora. Mediante el latency vamos a crear una variable que me guarde este valor, donde le voy a indicar time desde el inicio, start, de esta manera. Y entonces ahora vamos a proceder a registrar el método de solicitud, la URL, el código de estado y la latencia. A ver qué tal nos aparece todo esto. Mediante un log.print
printf, print format, y vamos a imprimir con el siguiente formato. Porcentaje S, es un string, porcentaje S, otro string, y hacemos un guión, porcentaje V, guión, porcentaje S. Genial. Entonces r.method, que es el que necesitamos, que sería el primero, luego r.url.path, que sería el segundo, luego latencia, que es un valor numérico también aquí, y que puede ser también con decimal, y luego finalmente http.status text, y aquí vamos a indicarle http.status ok. Genial. Con esto ya tenemos nuestra función creada. Voy a ir cerrando esto para que se pueda ver completo, un poco más pequeño. Ahí, perfecto. ¿Cómo hacemos la llamada de esta función? Esta función la vamos a llamar de acá. Significa que esto ya no lo vamos a ocupar, y entonces nosotros vamos a indicarle r.use de esta manera, donde mandemos a llamar nuestra función de esta manera. Así que verificamos que no tenemos ningún problema, ningún error, y entonces este es nuestro algoritmo. Voy a volver a ejecutar el servidor, lo levanto de esta manera, acepto por supuesto, y ahora vamos a proceder a ver nuestra salida con los nuevos cambios. Entonces buscamos acá, y como pueden observar, aquí nos aparece que es un get, que acaba de buscar en barra, dice que la latencia fue de 0 segundos y que fue 200, o sea que fue ok. ¿Qué pasa si busco un test, por ejemplo? Entonces este me dice 404 page not found. En este caso solamente está encontrando los ok y no está mostrando el resto. Pero bien, esta es la manera de poder utilizar middlewares en ese sentido. Y así que ya podríamos nosotros personalizar cómo queremos que se den nuestras salidas. Vamos ahora a crear una ruta dinámica, porque ya creamos una ruta que sería el barra, básicamente. Y vamos a definir una ruta con una variable de ruta, por supuesto. Para ello entonces, así como lo hemos hecho en los demás, r.handlerFunction, de esta manera. Básicamente acá vamos a indicarle que queremos una nueva ruta llamado saludo y que acá se le pueda pasar un valor mediante nombre. De esta manera, aquí podemos definir una función donde el writer va a ser http.response writer y luego r, básicamente vamos a hacer el request de esta manera, y luego vamos a definir una variable bars donde vamos a ocupar mux en su función bars y vamos a capturar ahora lo que es el nombre dentro de los argumentos que ha pasado. De esta manera lo capturamos así, nombre. Lo obtenemos y ahora vamos a escribir en lo que es el navegador. Para ello entonces escribimos, primeramente le indicamos que van a ser bytes y que los bytes van a ser lo siguiente. Hola, y acá podemos concatenar lo que viene siendo el nombre. Y entonces aquí le indicamos más, cerramos acá y aquí le vamos a indicar nombre. De esta manera. Genial. Lo que se busca es que cuando se aplique a la ruta saludo barra y le pase un nombre, entonces me muestre por el navegador, hola, tal nombre. En este caso vamos a probarlo. Hacemos un go run main, permitimos, y entonces vamos al navegador y hacemos un saludo. Fíjense bien que no lleva a ninguna parte, pero si hacemos un saludo barra Gerson, enter, entonces aquí me dice hola Gerson. Y en efecto, como ha sido ok, acá al final también me ha mostrado de que se ha buscado saludo barra Gerson, lo cual está fenomenal ahí. Este código define una ruta saludo nombre que responde con un saludo personalizado basado en el nombre proporcionado en la URL. También aplica un middleware de registro, que está acá, a todas las solicitudes para registrar información de cada solicitud en la terminal. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo crear un servidor web básico utilizando el framework Gorilla en Go. A través de los objetivos establecidos hemos logrado 1. Configurar un servidor básico con Gorilla, donde inicializamos un servidor web básico y lo configuramos para escuchar en el puerto 8080. Además, hemos respondido solicitudes HTTP utilizando Gorilla, enviando mensajes de texto planos y
estas respuestas, ¿no?, siendo manejadas mediante nuestras rutas. Además, manejamos enrutamiento y middleware, donde definimos rutas con variables de ruta y aplicamos middleware para las tareas como registro de solicitudes. En fin, hemos adquirido una comprensión sólida de cómo utilizar Gorilla para construir servidores web en Go y estamos preparados para explorar características más avanzadas del framework en futuras lecciones.